Y dándose cuenta al MOVE 2012, nosotros vamos a iniciar la sesión paralela 1 llamando al palco al moderador Marvin Redford de la International Sport and Cultural Association de los Estados Unidos y los ponentes Chena Lepra-Firim de la Secretaría Nacional de Deporte Brian Borkovic de Street Walk World de Serbia y Luis Fernando Nascimento del Instituto Compartir Unilever Brasil. Pasamos ahora la palabra a Marvin Redford. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a la sección paralela número 1. Me gustaría que por favor hacer algunos comentarios sobre quiénes somos y por qué estamos aquí durante esta sesión. No hace mucho tiempo era suficiente decir que el deporte es bueno, el deporte es poderoso y después podríamos elaborar de diversas formas sobre el poder del deporte. Hoy día sabemos que eso no es suficiente, puesto que para las políticas y las organizaciones implementando los proyectos, y también no es suficiente para los donadores, sector público o privado. Lo que nosotros sabemos hoy día es lo siguiente: debemos tener un grupo central de valores para llegar para hacer bien estos trabajos, y estos valores deben ser combinados. Por eso invitamos a estos 4 ponentes para que se unan a nosotros y poder pensar sobre ellos en algunas categorías. De un lado tenemos a los donadores y por otro lado tenemos a aquellos que reciben las contribuciones. También tenemos a las agencias que hacen políticas y paralelamente a ello tenemos a las agencias que toman las acciones o a las actividades que son entregadas. Entregamos que esta combinación sea interesante y esperamos que al final de esta sesión ustedes logren tener buenos ejemplos de valores que son compartidos y por qué ellos funcionan, trabajan con aquellos con quien trabajan y qué es lo que ellos están buscando en la medida en que nosotros estamos avanzando. Dicho esto, me gustaría iniciar el primer ponente y desde el inicio ustedes tienen oportunidad de hacer preguntas, pero las vamos a responderlas todas luego que los 4 ponentes lo hagan. Vamos a pasarle entonces el micrófono a Tom Pynchon. Es un placer estar aquí hoy día. Muchos de ustedes pueden haberse dado cuenta que yo no soy un deportista profesional, pero en los últimos 7 años he trabajado en proyectos en todo el mundo que utilizan el deporte como una herramienta social para jóvenes, desde la parte de la implementación, proyectos en el Reino Unido y África, pero recientemente como fundador del Global Network Projections, usándolo como una herramienta para atacar problemas sociales. Estoy aquí hoy día para hablar sobre los valores que son compartidos por diferentes actores en este espacio que nosotros llamamos de Sport for Good, que es el deporte para bien. Y vamos a hablar sobre la estructura, sobre lo que voy a hablar. Voy a hacerlo bastante rápido. Yo sé que ustedes tuvieron muchas presentaciones, por lo tanto voy a hacer esto de la forma más dinámica e indolora posible. Brevemente les voy a hablar un poco sobre Lawrence y lo que nosotros hacemos y los valores compartidos que nosotros encontramos con esos proyectos, cosas que nos unen en todos los lugares del mundo donde trabajamos, y luego me voy a concentrar en estos valores porque pienso que es importante que cuando hablemos de valores entendemos cómo se traducen en acciones prácticas que causan impacto para las personas y las comunidades. Y finalmente voy a hablar brevemente sobre algunas tendencias futuras que nosotros vemos en esta área. Para iniciar, sorry, there's a slide missing here. So about Laureus, can I move this mic? Am I allowed to walk around? Does it move? Maybe not. Okay. Take this one if you want. Yeah, that's better.
Básicamente lo que hacemos en el Lawrence es promover la utilización del deporte como herramienta para cambiar la vida de jóvenes en todo el mundo. Y la estrategia es muy simple. En el principio tiene todo que ver con impacto social. Entonces trabajamos con proyectos que funcionan con jóvenes y trabajan con jóvenes y nosotros les damos los recursos para hacer estos proyectos. Tenemos estos proyectos en 34 países del mundo que utilizan el deporte para cambiar las vidas de los jóvenes y todos hacen cosas bastante diferentes, pero lo que tienen en común es que todas utilizan el deporte como parte de la solución para un problema social. Por ejemplo, tenemos un proyecto que trabaja con palestinos, israelitas, para traerlos, para unirlos y traerlos más cercanos. Tenemos también un proyecto en Sudáfrica que tenemos skates en una villa y problemas para lidiar con las minas. En Camboya hay problemas. En Brasil ya estuve en la favela de la Marina Río, que nosotros un proyecto llamado Lucha por la Paz, que ya está en la favela hace 10 años, utilizando artes marciales y box, trabajando con personas que eran miembros de gangues y grupos y mostrándoles el camino para el empleo y la educación. Es una red global. Lo que nosotros hacemos es mucho más que dar recursos para los proyectos. Ofrecemos entrenamientos y herramientas para que ellos aumenten su impacto y aumentando la red de organizaciones que pueden compartir enseñanzas. Otra cosa que nosotros hacemos una vez que creamos el impacto es también crear más evidencias posibles para montar cómo la vida de las personas han cambiado y utilizamos las mismas. Trabajamos con universidades, creamos informes y utilizamos esto para intentar convencer a otras organizaciones a invertir en este tipo de trabajo, bien sea gobiernos, otras empresas. Si queremos más inversiones, necesitamos mucho más que imágenes bonitas y evidencias y datos. Y existe una gran presión para lograr estos datos, estas evidencias, para entender cómo esto funciona realmente. Y pasando al tema real, los valores compartidos que unen estas organizaciones trabajando en esta área, existen muchos, no puedo hablar por el sector en general, pero estos son algunos de los que yo encontré durante mi carrera trabajando en esta área. Algo que yo considero obvio es el valor del deporte para el bien. Es una fuerza que puede ser utilizada para luchar contra problemas sociales. Innovación social, yo creo que es más específico para esta área. Muchas personas ven el deporte como una forma de hacer cosas diferentes, una forma de mezclar las cosas y hacer algo que sea innovador, nuevo e interesante. La necesidad de evidencias inicialmente fue visto como algo más dirigido a aquellos que están dando los recursos, pero las personas realmente compran esta idea y necesitamos de evidencias para mostrar cómo el deporte realmente puede cambiar las vidas de los jóvenes. Y la respuesta para estas necesidades locales, muchas de las organizaciones por el mundo utilizan el deporte como un gancho o un imán para envolver a las personas. Esto es bastante poderoso. El deporte es una forma de responder a las necesidades y los deseos de las personas. El valor final, el poder de la colaboración y el compartir conocimientos no es específico para el Sport for Good, pero es muy importante para esta área, puesto que muchas veces es visto como un sector todavía en crecimiento, todavía muy joven, y necesitamos identificar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y dónde están las metodologías, innovaciones legales que están siendo utilizados por todo el mundo y cómo podemos crear oportunidades para compartirlas con otras organizaciones, otros países. Por eso es que foros como estos son tan valiosos. Lo que me gustaría hacer en este momento es hablar un poco específicamente de cada uno y cómo podrían ser traducidos en acciones reales. En Nelson Mandela, en nuestro jefe que inauguró el Momento Lawrence en el 2000 y básicamente explicó su visión en el deporte y cómo él lo ve como una herramienta que tiene el poder de cambiar el mundo. El Lawrence se utiliza
esta frase de Mandela muy por el mundo y nosotros siempre decimos eso y decimos que nuestro jefe dice que el deporte tiene este poder de cambiar el mundo y tenemos que ver cómo exactamente podemos entrar a fondo y ver qué es lo que tiene el deporte que logre hacer esto. Esto yo lo llamo el efecto del deporte. Entonces algunos ingredientes claves que le dan al deporte este poder, básicamente los valores y las actividades para la vida y los valores de trabajo en equipo, disciplina, respeto, sectores de reglas, comunicación. Esto es algo que yo he aprendido durante el deporte y puede ser transferido para la vida. Otra cosa es el poder magnético del deporte. Tiene el poder de inspirar, crear pasión, o tiene un apelo de masas. Y las personas se están involucradas y sirve como un imán para atraer personas. Y cuando usted llega a un campo, no importa si es brasileño o inglés, si es rico o pobre, si es un jugador, todos son iguales y creo que esto es muy poderoso y es utilizado en muchos proyectos en el mundo para romper barreras. Distinción de sexo. Y usted se siente bien cuando practica esposo, cuando usted coloca todas esas cosas juntas. Cuando las reúne, tiene ese efecto del deporte, que es algo que puede, a decir verdad. Disculpen por la imagen que no es muy buena, pero ustedes ya tienen la idea. Ustedes pueden dejar ello gotear en una iniciativa social. Deporte entonces trae este efecto para aumentar el impacto de otras acciones. No estoy diciendo que el deporte es una herramienta mágica, no puede entrar en una villa o en una villa miseria y inmediatamente introducir fútbol y las personas comienzan a abrazarse y el crimen se acaba. No funciona así, pero si esto es integrado de forma efectiva con los servicios sociales existentes, puede ser una herramienta increíblemente poderosa, y esto es lo que nosotros vemos en los proyectos que apoyamos en el mundo. Podemos dar un ejemplo de varias de las organizaciones en el mundo, y esto como muestra en el valor de innovación en una pequeña ciudad de Cape Town de Sudáfrica, y lo que ellos hicieron fue construir un campo bien en el medio de la ciudad. Esta área es una de las áreas de mayor criminalidad dentro de la ciudad de Kalisha. Es un lugar bastante estratégico. Ustedes pueden ver que existe una iluminación alrededor de todo el campo. Entonces los crímenes que ocurrían en esta carretera cayó significativamente porque a todo momento está iluminado. Lo más importante que ustedes pueden ver que en este campo existe mucho más deporte, una amplia gama de iniciativas de entrenamiento vocacional, educación para la salud, caminos para liderazgo y otros servicios sociales que llevan a ello. Mezclado todo entonces con diferentes cosas que ocurren en la ciudad, es el modelo que funciona muy bien y puede ser repetido en otras ciudades, villas miseras y comunidades en todo el mundo. Creo que este es el modelo que cuando usted observa y que existe la reducción del desempleo, criminalidad y crean impacto realmente significativo. En tercer lugar, el tercer valor tiene que ver con las evidencias del impacto social. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿por qué pensamos que es importante? Actualmente, nosotros ofrecemos recursos para muchos proyectos en el mundo entero. Entonces, ¿cuántos niños estos proyectos alcanzan? Podrían ser 500,000. ¿Y cómo cambian sus vidas? ¿Qué ocurre con estos niños? ¿Cuántos de ellos dejaron las drogas, encontraron empleo, se hicieron nuevos amigos, abrieron su abanico social? No tenemos estos datos en este momento, pero nosotros necesitamos, porque el impacto está allí, esto está ocurriendo todos los días. ¿Y por qué no lo logramos? Reunir estos datos. La principal barrera es que los proyectos que apoyamos en el mundo muchas veces no tienen los sistemas para medir estas cosas. No es tan fácil hacer este tipo de cosas. Es lo que nosotros hemos hecho en los últimos 3 años. Tenemos una alianza con una organización que Vladimir representa, llamada Acumen también,
del Damien Hatman y creamos un paquete de apoyo para ayudar a los proyectos a medir sus impactos sociales. Entonces, básicamente, las razones para que hagamos ello son las siguientes. Tiene que ver con el desarrollo de un mejor entendimiento de cómo el deporte incluye a estos jóvenes, construir las capacidades de estos proyectos en todo el mundo y también lograr ir más allá de las imágenes bellas, de las frases y mostrar los datos y las evidencias que traerán unas organizaciones para invertir en estos proyectos también. El cuarto valor, en términos de dar una respuesta a las necesidades locales, yo trabajaba en una fundación llamada Coaching for Hope. Trabajé allí durante 4 años. Apenas un ejemplo de cómo ellos utilizan el deporte. En Burkina Faso, uno de los países más pobres de África, ellos estaban allí desde hace 20 años trabajando con centros de HIV para tratar niños y estaban realmente intentando comprometer estos niños. No lo logramos hacer, ellos estaban interesados, no logramos que ellos participasen. Así que tuvieron un gran encuentro, trajeron niños de toda África Occidental y les preguntaron qué es lo que ustedes querían, que ellos no querían, estaban interesados en quedar en un salón, querían fútbol, querían divertirse. Entonces la respuesta fue construir un proyecto que ofreciese un contexto de fútbol para traer mensaje sobre prevención del HIV-Sida a través del juego. Esto ocurrió muy rápidamente. Lo que ocurrió es que el número de niños involucrados en este proyecto aumentó dramáticamente, pasando de una situación en donde nadie participaba a una donde teníamos que rehusar niños porque no había lugar para todos. Esto nos permitió llegar a nuevos apoyadores, Adidas, FIFA, que entraron para darnos apoyo, y esto realmente mejoró la metodología y logramos expandir este proyecto por toda África, América Latina, Europa, apenas por haber escuchado lo que las personas querían y ofrecérselos. Y al atender esta demanda, el proyecto creció naturalmente y se desarrolló y se expandió por el mundo entero. Yo creo entonces que es un ejemplo interesante para mostrando cómo el fútbol puede ayudar a alcanzar esos objetivos. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo ampliamente o de una manera más amplia? Existen muchas formas. Primero, Lawrence Tinsley intenta disminuir el aislamiento de estos proyectos generando alianzas con otras organizaciones y dividir estos trabajos con ellos. Y todos los proyectos que apoyamos atacan cuestiones sociales muy difíciles como desempleo, criminalidad, pobreza, y necesitamos entonces de muchas organizaciones, muchos cerebros, muchas mentes pensando en ellos juntos para que podamos lograr hacer algo bien hecho. Entonces, compartir conocimientos es muy importante. Este es Raw Sport, es uno de los proyectos que nosotros participamos y están trabajando para crear esta base de conocimiento. Lo que nosotros hacemos es que tenemos varios intercambios juveniles. El año pasado, un grupo de Río de Janeiro fue para parte del sur para trabajar con estos jóvenes. Tenemos una cúpula global que organizamos para que todos compartan conocimiento. Existen muchas cosas ocurriendo. Nosotros también tenemos un grupo, un paquete de entrenamiento que facilita a las organizaciones compartir y cómo reducir el crimen, crear paz a través del deporte. Y estoy pasando esto rápidamente. Si ustedes quieren profundizar más y entrar en contacto con nosotros, me gustaría que lo hiciesen para que les pase más informaciones. Esta es una situación que yo encontré muy importante. Para resumir las tendencias futuras, creo que el MI va a ser menos visto como un factor y sí como un valor para que tenga un verdadero impacto en el trabajo. Creo que habrá más compartimiento de conocimientos de diversos sectores, y esto puede ser Sport for Good. Creo que va a tener más este tipo de compartir, de
intercambio de conocimientos de forma más amplia. Creo que los financiadores de este tipo de trabajo van a tener que ser más coordenados y buscar cómo pueden compartir medidas, y creo que esto lo pueden coordinar para reducir el hecho de crear informes más allá, más conocimientos, organizaciones están trabajando y mejorando, y también vimos más metodologías, abordajes y formas modernas de hacer las cosas. Creo entonces que esto va a ser básicamente algo que va a aumentar cada día. Cada vez ustedes vamos a poder conseguir más recursos a través de todo este sistema. Y esto, a medida que eso pase, los proyectos van a empezar a precisar, de hecho, empezar a tener que ver cómo ellos hacen todos estos sistemas, todos, para poder absorber sobre todo estos recursos, porque los proyectos más mejores crecen muy rápido. Entonces, el desafío que tienen es, de hecho, cómo gerenciar ese propio crecimiento. Yo creo que finalmente, en materia de delegado social, creo que tenemos el Mundial aquí y las Olimpiadas. Entonces, el legado es que vamos a tener que articularnos más, y vamos a tener que tener mucho más que simplemente la participación, sino de ver cómo la vida de las personas va a cambiar. Y finalmente, esto puede ser, tal vez no sea una tendencia, tal vez más una esperanza, pero yo creo que los gobiernos tienen que empezar a pensar los deportes como algo muy amplio. Por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, cada ministerio tiene su política. Entonces, el Ministerio de Educación tiene su política de deporte. Cada uno tiene su política propia y nadie se está trabajando en conjunto. Entonces, me parece que personas que lo vean a un nivel más alto, creo que el deporte puede hacer y Brasil o Reino Unido o cualquier país en el que ustedes estén, y empezar a montar una estrategia coordinada para juntar todas las estrategias que tienen los diferentes departamentos de un gobierno. Entonces, esto es más o menos lo que está pasando. Lo voy a dejar por aquí más o menos, y muchas gracias por el tiempo que ustedes me dieron. Muchas gracias, Tom. Nuestro próximo conferencista, Bastián Perín, la conocí hace un par de semanas atrás. Estábamos los dos en una reunión en Nueva York hablando un poco sobre todos estos programas. Está representando el Ministerio de Deportes de Brasil y le voy a dar la palabra. Antes que nada, me gustaría agradecer la invitación que me fue hecha por el CES, que hay coordinadores de la mesa. Quiero agradecer no solamente por estar aquí participando, tener la oportunidad de hablar en nombre del Ministerio, sino además también por poder integrar este movimiento tan importante para nosotros, que queremos democratizar el acceso a las actividades físicas de ocio. Como dijo nuestro conferencista, es un momento tan importante cuando estamos ahí, justo con los grandes eventos que van a venir, que se habla tanto sobre ese legado social. Entonces, nosotros entendemos que esto es un movimiento, una gran oportunidad para poder discutir esta acción colectiva, integrando varios actores para que poder movilizar toda la sociedad con este gran objetivo. Entonces, quiero pedir disculpas en nombre del secretario nacional de Deporte y Educación, pero tuvo una que lamentablemente no pudo venir aquí, y yo lo represento en este momento. Yo represento al secretario Alfonso Barbosa. Entonces, para empezar la primera presentación, estamos aquí porque quiero hablar sobre los valores del deporte, pero nuestra propuesta sería, en principio, presentarles a ustedes en línea general cuáles son las políticas que está haciendo el Ministerio del Deporte, y para ello, entonces, precisamos que hagamos una introducción sobre la estructura que pasó hace poco por una gran reforma. Y quiero empezar primero explicándoles un poquito cuál es el diseño que tenemos. Tenemos un organigrama del Ministerio del Deporte, y para que ustedes entiendan que quienes del área sabemos que tenemos todavía nuestra legislación de la ley Pelé, que últimamente actualizada, pero mucho más centrada en la cuestión de fútbol, y mantiene todavía las tres vertientes: el deporte educativo, el de participación y el de alto rendimiento. Entonces, el Ministerio se organiza justamente en ese sentido, y últimamente, el año pasado, hubo una publicación del decreto que mostró el cambio que hizo el Ministerio internamente para poder cubrir los nuevos desafíos y la organización de estos nuevos eventos. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, 3 secretarías
Tenemos la Secretaría Nacional de Alto Rendimiento, continúa a cuidar el deporte de rendimiento, y se creó últimamente la Secretaría Nacional del Fútbol y defensa los de defensa del derecho del hincha, para poder ayudar en la organización del Mundial de 2014. Y últimamente entonces se creó la nueva Secretaría, que es la Secretaría que yo represento, la Secretaría Nacional del Deporte, Educación y Ocio e Inclusión Social, que nació de la fusión de otras dos secretarías, que es la Secretaría de Deporte, Educación y la Secretaría de Desarrollo del Deporte y el Ocio. Esas dos secretarías entonces se fundieron, y hoy el deporte de participación y el educativo están representadas en una única estructura, y más específicamente de esa secretaría que yo le voy a hacer la presentación, porque es la que está más en línea con los propósitos de discusión de este evento. Para poder contextualizar un poco, es muy importante explicarles que últimamente, al final del año pasado, tuvimos una discusión sobre el nuevo plan plurianual. Ustedes ya saben, el presupuesto de los órganos ministeriales se organizan a partir de ese plan plurianual, que tiene una duración de 4 años. Normalmente tiene una duración de 4 años, pero empieza siempre en el segundo año del mandato de cada gestor. Entonces se cerró el año pasado, y este año, en 2012, tenemos un nuevo plan plurianual que se construyó el año pasado. Entonces hubo una fuerza del Ministerio de Planificación para poder reorganizar esas acciones, para que los organismos pudieran, de hecho, reflejar o reflexionar sobre qué objetivos de nuestras políticas quieren pensar para atender mejor las necesidades de nuestra sociedad en relación al deporte. Y en el caso de los grandes eventos, el Ministerio del Deporte quedó con 2 grandes objetivos. El primero, en relación al derecho al deporte, que es donde se encaja el trabajo de nuestra Secretaría. El objetivo es ampliar y calificar el acceso de la población al deporte y el ocio a través de las articulaciones intersectoriales, promoviendo la ciudadanía, inclusión social y calidad. Y otro gran objetivo, se concentra en las otras secretarías, porque está relacionado a los mega eventos, y llevar a Brasil a la condición de potencia deportiva, con el apoyo a la preparación de atletas, equipos y profesionales con base en la excelencia deportiva, estimulando la investigación, la calificación de la gestión, mejora de las estructuras con seguridad y conforme los espectadores, fomentando la dimensión económica. Entonces pueden ver entonces que la dimensión del deporte de alto rendimiento quedó concentrada en este gran objetivo, y el derecho al deporte y el ocio está en el primer objetivo. Y para poder cubrir y atender esos grandes objetivos, tenemos la estructura de nuestra Secretaría. La Secretaría de Deporte, Educación e Inclusión Social, que cuida de esos objetivos, tiene varios programas del Ministerio, y para ello se estructuró a partir de algunas coordinaciones que cuidan de las políticas intersectoriales, para que podamos cuidar de la articulación incluso con otros ministerios, con otras secretarías. En el caso específico del área de actividad física, articulando con la salud sobre todo, tenemos además en esta otra coordinación, especialmente para nuestro rol del deporte con educación, concentrando el deporte y ocio, aquí la organización de los Juegos Deportivos Indígenas, y acá la cuestión de la coordinación general de juegos y eventos, porque también está bajo nuestra responsabilidad los juegos que no están propiamente para el alto rendimiento, que son los juegos escolares y universitarios organizados por las confederaciones de deporte educativo y también la universitaria. Para que podamos organizar estas acciones y desarrollar nuestros programas, el plan plurianual es organizado a partir de los presupuestos que tenemos para ello, porque no siempre el órgano del militarismo federal es capaz de atender todas las demandas de la sociedad. Son muchísimos los proyectos, pero los límites del presupuesto y de las propias acciones impiden que podamos a veces desarrollar los proyectos como nos gustaría. Entonces, una de las limitaciones que tenemos hoy es la organización a partir de los presupuestos, pero por otro lado hay otras cosas que se abren en una nueva perspectiva.
la organización de esta primera acción, desarrollo de actividades y apoyos a proyectos, deportes y ocio, y fue un gran cambio en el ministerio. Algunos de ustedes deben conocer algunos de nuestros programas, el programa Segundo Tiempo, Deporte y la Ciudad, eran programas presupuestales. Con eso ahora todos esos programas están concentrados en esa acción presupuestaria que nos permite apoyar otros modelos de acciones de educación no se encajan exactamente en el ministerio. Entonces tenemos un espectro más grande para fomentar las acciones y con propuestas innovadoras. En ese sentido tenemos además la realización de apoyo a competencias de eventos, desarrollo para deporte y ocio como legado social, y quedó en nuestra Secretaría esa responsabilidad, pero con un presupuesto muy chiquitito. Después de hablar un poquito sobre eso. El fomento a la investigación, memoria, información e inclusión social, eso es en realidad para sustituir la propuesta inicial que quedaba en la Secretaría de Desarrollo de Deporte y Ocio, que algunos de los compañeros que estamos aquí participan y eran miembros de la red de sedes de desarrollo de investigaciones. Nosotros no podemos darle continuidad a esa propuesta de 2012 y vamos a poder tener un nuevo pliego para poder fomentar esas áreas para educación social, y tenemos una acción vinculada al Ministerio de Justicia, vinculada a los Juegos de los Pueblos Indígenas y además también de la producción de material deportivo por presos, que es nuestro programa Pintando la Libertad. Entonces, hablando un poquito sobre los programas y acciones, el primero es el programa Deporte y Ocio de la Ciudad. Está un poquito longe para vocês verem. Poder aproximar un poquito, los objetivos de proporcionar la práctica de actividades deportivas, físicas y de ocio para todas las edades, todos los rangos etarios, y también para personas con deficiencia. Estimular la convivencia social, la formación de gestores y líderes comunitarios, favorecer la investigación y socialización de conocimiento y contribuir para que el deporte y el ocio sean tratados como políticas públicas y derechos de todos. El COPEL, que tiene la propuesta de aprovechar los espacios públicos ya existentes, plazas, etcétera, todos los deportes, todos los espacios ya disponibles en los espacios para caminatas, etcétera, ofrecer actividades deportivas, recreativas y de ocio, y también talleres culturales, artísticas para la población. Entonces se organiza a través de alianzas con gobiernos municipales y del Estado y también con el tercer sector, pero en este momento, en 2012, estamos en una propuesta de municipalización del programa, porque nosotros entendemos que la mejor forma de poder ampliar ese acceso a la población. En los últimos años de funcionamiento, que estamos completando ahora 10 años, su abarcancia, lo vimos en los últimos años, 681 convenios, número de núcleos, se organiza a partir de los núcleos de deporte y ocio, 3.207, involucrando 1.266 núcleos, personas beneficiadas, más de 10 millones de personas, creando más de 19.000 puestos de trabajo, entrenando en todo ese periodo más de 27.000 personas. Uno de los objetivos del PEC es justamente invertir muchísimo en la formación de los profesionales y los agentes sociales de deporte y ocio. Entendemos que es una de las formas de fomentar el desarrollo de la política. En 2012 hicimos un pliego de condiciones y ahora estamos yendo en el sentido en relación al PEC, en relación a los núcleos. Tenemos el núcleo de todas las edades, podemos celebrar 45 convenios municipales y vamos a poder también abrir otra posibilidad, que es ofrecer el desarrollo del ocio para comunidades tradicionales, sobre todo específicamente para comunidades indígenas, de negros, rurales, ribereñas, que tienen una propuesta diferente, que tienen demandas específicas y que nosotros entendemos que tienen que ser tratadas de una forma especial. En este momento, entonces, seleccionaron 2 convenios, pero tenemos además, tenemos que ampliar esa otra propuesta sobre ARCET, como les dije a ustedes,
2013. En 2012 no fue posible seguir con los convenios de 2011, pero vamos a abrir un nuevo pliego en 2013 para que podamos volver a invertir en la producción de conocimiento, que entendemos que es uno de los pilares para fomentar el desarrollo del deporte y ocio. PELC, a partir de ahora, se divide en los núcleos de vida saludable, que tiene el mismo objetivo del programa de deporte y ocio, pero el vida saludable atiende específicamente a adultos a partir de 45 años y ancianos a partir de 60 años, también ofreciendo las actividades físicas, culturales y de ocio para buscando la participación de ese público específico. En el pliego 2012 fueron 25 municipios fueron contemplados con vida saludable. Nosotros entendemos, tanto PEL cuanto vida saludable son los programas que más se adecúan a la propuesta del MOVE a partir de ahora de 2012. Ustedes recibieron un cuadernito que conmemora los 10 años, en 10 años que ustedes tienen todo el detalle sobre ese programa. Tenemos además las metas referenciadas del PELC, cómo se organizan los núcleos, el núcleo de PELC y el núcleo de vida saludable. El núcleo de PELC atiende de promedio 4.000 personas con las actividades sistemáticas y asistemáticas, y el de vida saludable más o menos 2.000 personas, para que ustedes entiendan un poquito la abarcancia que tiene. Estamos atendiendo más o menos 25 municipios y más o menos 2.000 personas en cada uno de ellos. El programa Segundo Tiempo se organiza a través de la oferta de actividades deportivas para niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 17 años en el turno que no es el de estar en la escuela. 3 veces por semana, 2 horas por día. La propuesta que sería ocupar todo el tiempo ocioso de esos niños, que en nuestro país no tenemos educación en tiempo integral, entonces que en el otro turno, que es el de estudios, pues estar todo el tiempo con actividades deportivas. Lamentablemente no es usar todo ese tiempo por causa de las restricciones presupuestarias, pero tenemos ahora una propuesta de nuestro modelo de alianza con el Ministerio de Educación, integrando el programa Segundo Tiempo al programa Más Educación, para que no funcione solamente en el turno corto, sino puede ser insertada en la propuesta pedagógica de la escuela. Integrado al proyecto pedagógico de la escuela, vamos a tener una propuesta de deporte en la escuela junto con el programa Más Educación. La metodología también es, igual que PELC, es aprovechar los espacios públicos y hasta los privados a través de alianzas, qué sé yo, para el desarrollo de las actividades deportivas y de ocio para los niños y adolescentes jóvenes, con base en una propuesta con fundamentos pedagógicos para el deporte educativo. No es para que podamos ofrecer modalidades, escuelas de diversos modelos, sino aparte de la oferta de deportivas, vivencias, una propuesta inclusiva para que todos los niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso al deporte. Nosotros tenemos aquí una demostración, el mapa de Brasil, la distribución de los diferentes convenios. Podemos ver que hay una concentración más grande acá en la región sur y sudeste, pero como cuando distribuimos los núcleos de cada uno de esos convenios, eso se diluye más acá en la región del nordeste. Cuando vamos al Más Educación, que son nuestros beneficiados, que estamos hoy en 6.000 escuelas, atendiendo más o menos 1,5 millones de beneficiados, nosotros alcanzamos el país dentro de las escuelas del Más Educación. Entonces ahí entonces tenemos un alcance mayor. El programa atiende más o menos 1.800.000 beneficiados, pero todavía mucho menos de lo que sería nuestro potencial. Nosotros, nuestra franja etaria de 6 y 17 años, por el último censo de brasileños, 45 millones de jóvenes. Entonces, por el programa Segundo Tiempo, entonces conseguimos a más o menos 4% de ese total. Entonces, estamos lejos de transformarlo en una política pública efectiva, y por eso es el gran desafío que tenemos. Tenemos el programa Pintando la Libertad y Pintando la Ciudadanía. Los dos son ejecutados en sociedad con el Ministerio de Justicia. La propuesta es promover la resocialización de los reclusos, profesionalizando a esa gente, creando artículos deportivos cada 3 días trabajados. Se les reduce la pena en un día de ese
detenido. Pintando la ciudadanía entre la misma propuesta, la producción de esos materiales deportivos, uniformes, pero para las comunidades carentes en la fábrica son llevadas a las comunidades carentes que también actúan en la producción de esos materiales. Pero este programa recientemente pasó a integrar también la nueva secretaría con esa fusión y estamos en este momento haciendo una revisión de ese programa porque nosotros entendemos que precisamos ir más allá. La propuesta que tenemos lo que queremos no es solamente la producción del material, es mucho más que ello. Entonces, esos no son los resultados volcados para nuestros individuos. Entonces, buscando la promoción de la ciudadanía, la inclusión social de esa persona. O sea, lo que estamos desarrollando proyectos pilotos para hinchadas organizadas, para justamente vinculando eso al mundial y para la juventud negra. Eso está en discusión y va a empezar la atención a partir de 2003. Tenemos además juegos y eventos, como ya les dije, los juegos que son organizados en la educacional y universitaria, que no son para cuestión de rendimiento, más para participación, están bajo nuestra competencia. Estoy organizando los Juegos Sudamericanos, van a ser organizados en Natal a partir del 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre, con la participación de todos los países sudamericanos, y también está en discusión, está organizando gimnasia que va a ser hecho en Brasil y va a darse en 2013 en noviembre. Y para 2013, para las instituciones que se interesen, vamos a abrir un pliego para ir más allá de los juegos que fomentamos con la organización de las confederaciones brasileñas para educación universitaria, un pliego para fomentar eventos para participación para toda la sociedad y además con todas esas consideraciones. Aún también tenemos el creado en nuestra secretaría también, además del segundo tiempo, del pero que es tener atención específica para la comunidad indígena. Recientemente el Ministerio creó una coordinación de políticas deportivas indígenas que también tiene este objetivo de rediscutir y estudiar mejor esta política para que podamos proponer acciones afirmativas de desarrollo de deporte para los indígenas. Aquí tenemos una propuesta de oportunizar el acceso de participación de indígenas brasileños, democratizando los programas para la población indígena, que como ellos tienen también la dificultad de logística después de llevar esta propuesta a estas comunidades. Todo esto depende de un entendimiento especializado y en este sentido, inclusive en las personas que actúan con ellos, son personas de la propia comunidad. Existe entonces toda una formación específica para ello. Esto está siendo discutido desde además una alianza con la Secretaría de Alto Rendimiento para la detección de talentos indígenas, algunos de ellos ya trabajando en esta propuesta con una beca para las Olimpiadas 2016, así como hizo Canadá, talentos indígenas actuando en el deporte de rendimiento. Aquí les coloco entonces esta organización de los programas, como decirlo que por más que nosotros hayamos buscado ampliar el presupuesto del Ministerio en estos últimos 10 años desde su creación, creció exponencialmente, principalmente en los programas. En el caso del segundo tiempo de PEOC, que son sus mayores problemas de deporte e inclusión social, todavía sí nuestro desafío es enorme. Estamos viendo en este momento que es el momento de los grandes eventos como una gran oportunidad. Es una paradoja porque al mismo tiempo que nosotros decimos que es una gran oportunidad, en nuestra secretaría en este momento fue muy reducido nuestro presupuesto para a partir de 2013, puesto que los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol obviamente van a necesitar más de inversión. Nuestro desafío entonces en este sentido significa que es retirado dinero de los programas sociales, pero es logrado más recursos de otros ministerios y de otras fuentes de otros gobiernos municipales y estaduales para la inversión en los grandes eventos. Nuestro gran desafío es hacer de ello una oportunidad para que de hecho los grandes eventos puedan ser traducidos en un legado social para nuestra población. Y nuestro entendimiento, el legado que nosotros podemos dejar y nuestra contribución sería la ampliación del acceso de la población a las actividades deportivas y recreativas y de divertimiento. Para nosotros las posibilidades serían justamente
por para la parte de presupuesto y todo el desarrollo de las políticas, como ya hablé, el alcance de las políticas, por más que se haya avanzado hasta ahora, es muy poco el universo. Las posibilidades sería ampliación de políticas de programas y políticas gubernamentales por medio de acciones intersectoriales, como es lo que estamos haciendo en este momento, con miras a facilitar el acceso de la población a actividades físicas, deportivas y de divertimiento como forma de desarrollo social, promoviendo la mejora de la calidad de vida. Por esto es que el Ministerio integra este movimiento con el CES, que nuestro entendimiento de las acciones estructurantes para ello serían la revitalización de los espacios públicos. No es necesario que nosotros hagamos grandes obras para ello. Tenemos cuantos espacios en nuestro país ya disponibles que podrían ser utilizados para ello. Inclusive el Ministerio ha hecho un trabajo en relación a ello junto a los parlamentarios. Y nuestros señores saben que nuestro presupuesto de infraestructura está constituido de enmiendas parlamentarias. Tenemos poco, entonces, recursos para infraestructura. No hay mucho que difundir en términos de políticas. Está definida en el presupuesto de las enmiendas parlamentarias. Hemos hecho un trabajo de concientización para que nos sean construidos nuevos espacios o cuadras deportivas y gimnasios, y que nosotros podamos invertir en aquello que ya existe, modernizarlo, reformarlo y así llevar una atención a la población. Otra zona importante en nuestro entendimiento central es la calificación de profesionales y agentes sociales. En la formación continua, invirtiendo en los profesionales de la red y de los agentes sociales, el desarrollo de investigaciones y conocimiento como un pilar de llevar esta propuesta a la población, y no podría dejar de ser el trabajo en red, articulando personas e instituciones y especialmente los gobiernos, estableciendo así un pacto federativo entre el gobierno federal, estadual y los municipales. Esto se traduce en un esfuerzo cooperativo que está siendo propuesto por el MOVE, con la Carta Oro, haciendo óptimo nuestros recursos y potencializando las acciones del gobierno y de la sociedad civil. Tenemos allí algunas fotos de nuestro programa, pintando la libertad en la producción de materiales, del programa Segundo Tiempo, los niños en las actividades, el deporte, divertimiento de la ciudad, de niños hasta los ancianos, la política indígena. Y bien, es esto en nombre de nuestro ministro y secretario. Les agradezco, estamos a la disposición. Muchas gracias, Diana. Ahora nosotros vamos a escuchar a Vladimir Brokovich. Yo lo conocí hace 9 años, si mal no recuerdo. Él representa el Street for Poor de organización de Serbia. Será una presentación un poco diferente. No hay presentación, puesto que yo creo que mis colegas y ponentes anteriores ya ofrecieron una buena visión sobre cómo esto funciona en términos de gobierno y las fundaciones. Creo entonces que yo puedo ofrecer una opinión personal sobre la red Street for Power y de las que no tienen representaciones y hablan libremente de esas redes. Es una historia muy interesante que comenzó hace 47 años conmigo, y desde entonces estoy involucrado con los desarrollos sociales. Fui a la escuela, frecuenté la escuela, hice psicología deportiva y ahora trabajo con ello. Y fue un modelo bastante interesante de lograr algo en la vida que también mantenga otros desarrollos. Hace unos 10 años, algunos colegas dedicados a experiencias en proyectos sociales y yo decidimos fundar el Street for Poor, uno de los nombres más difíciles de pronunciar en Brasil. Nosotros le llamamos simplemente Street,
Pero nosotros estamos acostumbrados a ser llamados aquí de pequeñas letras y es difícil describir street food for all. Queríamos crear un centro de competencias para el fútbol, que sabemos que en el mundo del deporte y del desarrollo no existen organizaciones locales o ONGs que lidan con el deporte, principalmente fútbol, para alcanzar y tener cambios sociales. Esto comenzó, a decir verdad, con un periodo grande de investigaciones durante 2 o 3 años, investigando por el mundo y encontrando alrededor de 40 organizaciones que en aquel punto y en el momento eran accesibles por internet o por teléfono, y decidimos entonces en 2004 iniciar la creación de esa red. Yo no sé si esta fue la mejor cosa, hacer eso, tener una única organización, buscando a las otras y convitándolas a formar esta red. Esto es un desafío inclusive continuo. Luego de formar esta red en 2004, con 8 miembros de la red, nosotros también queríamos llevar más conocimiento sobre los cambios sociales a través del deporte y del fútbol. Obviamente existen algunas organizaciones dedicadas, una de ellas la ISCA, colaboramos con ellos en el 2002 y existen muchos movimientos crecientes para alcanzar el desarrollo social a través del deporte. Creo que mis colegas aprendieron, muchos de ustedes ya jugaron y saben de los intereses de los actores, de los stakeholders. La sociedad no quiere estar repitiendo cómo es que el deporte funciona. Me gustaría más bien, no es una panacea, como dijo Tom, tenemos que trabajar con mucho más, tiene que ver con impacto y eficiencia. Pero aún así existen muchos stakeholders que creían en nuestro trabajo de Street y ellos trabajan de una forma muy eficiente a niveles globales, y nosotros intentamos dar este apoyo global desde 2007. Intentamos formalizar esta participación de la red, llevando ello a un nivel organizacional para ganar legitimidad para aquello que nosotros estábamos hablando. Honestamente, hasta ese momento nosotros no hemos logrado resolver esta cuestión de la legitimidad. Siempre está la cuestión para que usted trabaje con capital social, pero ¿quién es usted para representarnos y viene haciéndolo de una forma apropiada? ¿De qué y con qué idioma? ¿Con qué contexto de trabajo es adecuado a nuestro contexto? Aquí, en Serbia, en Brasil. Creo que eso es uno de los grandes desafíos que me gustaría discutir con ustedes hoy día. El segundo desafío de esa red es que ahora ya tenemos 8 años, y es que nosotros muchas veces nos encontramos en una situación de competencia con nuestros aliados locales. Muchas veces la cuestión es, nosotros vamos a intentar obtener estos recursos, vamos a intentar obtener este mismo recurso de este miembro, o IDB, América Latina, informes europeos. Es una cuestión que no es fácil de responder, puesto que es una organización, Street for All, que intentamos sustentar y mantener en nuestro trabajo, y usted apenas logra hacerlo si usted fue el agente de cambio. Por otra parte, usted tiene o existe una pasión y una creencia de que el cambio viene de abajo para arriba, trabajando en las comunidades con la generación actual, pero esto es un vaivén que nosotros entramos, siempre que entramos con nuestros aliados, ellos intentan entender y intentamos convencerlos de invertir, y eso no es fácil. El tercer desafío creo que es uno de los más urgentes en el momento, me gustaría resolver en los próximos 2 años, es la cuestión de la gobernabilidad. ¿Cómo esta red es gobernada? Y yo no sé si mis colegas tienen este mismo desafío, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes son ellos? ¿Estamos juntos en esta decisión o no? ¿Y quiénes somos? ¿Representamos a la red de ellos? ¿Se habla sobre la red de ellos? Por eso que quiero hablar sobre los desafíos y de los éxitos, porque eso es una historia de ellos. Nosotros creemos que la gobernanza necesita tener diferentes stakeholders, y no solamente con ellos en el nivel local, nosotros en el nivel global, que debemos tomar decisiones. Debe haber entonces un equilibrio, un abordaje equilibrada.
No siempre es fácil encontrar equilibrio en un mundo que está en constante movimiento y cambio. Tenemos a la FIFA que está como aliado desde 2007 y es un donador en el África en general. Y la FIFA después viene para Brasil y para el continente latinoamericano y es un stakeholder completamente negativo. Esto es algo con la cual que tenemos que lidiar dentro de nuestra organización, defendiendo nuestro punto de vista ético. Esto siempre es un desafío en términos de gobernanza. La otra cuestión gubernamental de la red es que todos nuestros miembros son muy dedicados a su trabajo localmente y tal vez 5% de ellos o 2% de su tiempo son gastados en networking y el resto del tiempo nosotros tenemos que decir qué significa formar parte de esta red y venir a una reunión de consejo y estar allí realmente presentes, listos para tomar una decisión. ¿Qué significa esto para todo el equipo de gestión? Que en lugar de presentar esto en diferentes plataformas, ¿qué significa para mí que yo tengo que decirles como miembro del consejo que tengo que dejar una alianza porque creo que no es ética o porque no es vantajosa para nosotros y no está trayéndonos ningún beneficio a nivel local o global? Este tipo de decisiones son muy difíciles de tomar por organizaciones locales y tenemos un conflicto muy grande cuando pensamos sobre el futuro de esta red, en términos de que nosotros queremos mantener esto, queremos una red de larga duración porque vemos muchos beneficios para ello, pero por otra parte queremos hacer eso con agentes de cambio local, aquellos miembros y colegas y amigos que están allí, no por lo que ellos hacen, pero por el trabajo. La agencia que les da apoyo gubernamental y los apoya y con ello también tiene la cuestión de la representación, ya hablé un poco sobre ello, tiene también la cuestión sobre cómo sería posible hacer con que en esta plataforma no seamos abuelos. Mi colega es el último ponente en este panel y yo creo que esto es algo que debemos prestar mucha atención, cuáles son los desafíos en el contexto local. Me gustaría entonces levantar estas cuestiones aquí, estas preguntas, y me gustaría que sea una sesión bastante interactiva como fue propuesta para que nosotros podamos también tener más cuestiones, más preguntas, interrogantes. Una reflexión más personal. Nosotros comenzamos los trabajos. Yo dije que comenzamos en el cero, comenzando desde organizaciones, pero nosotros sabemos cómo contactarlas o cómo entrar en contacto por internet. Yo tuve la impresión de que ellos están siempre trabajando con redes sin saber los nombres de las organizaciones, sin sabiendo los nombres de sus esposos y sus hijos. De esta manera y de esta vez, nosotros estamos cerca de 90 miembros de las organizaciones, entonces nuevos hijos nacieron de esa red y yo creo que esa red va a ser llevada a un próximo nivel. Me gustaría llevar por aquí, agradecerles por vuestra atención. Estoy viendo las preguntas de ustedes y a las contribuciones que tengan. Thank you, Vladimir. Our next speaker, if you were looking in the program in earlier versions, entonces ahora vamos a ver el nombre de una empresa que es Unilever. Yo quiero pensar que las personas que están con ustedes son las personas que están correctas. Este conferencista que tenemos ahora, Fernando Nascimento, está representando a una organización que ha tenido una sociedad de hace 50 años. Esto es casi es una sociedad con nuestra organización, pero ya tienen 15 años y eso es muy bueno en materia de sustentabilidad. Entonces, bienvenido Luis para compartir su insight. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Como una invitación fue hecho basado en un presupuesto de Unilever y esto tiene una relación de 15 años con la empresa. El foco sería la iniciativa privada, pero yo voy a hacer una contextualización solamente para que podamos entender un poquito más el amadurecimiento
elementos de la sociedad que tiene Unilever junto con el instituto, compartir eso con ustedes y colocar otras cuestiones interesantes del instituto. Con la gran mayoría de ustedes, de las instituciones que trabajan con deportes, tiene un desarrollo humano como principal, o sea, y usamos el deporte como principal elemento para trabajar con los niños. Los objetivos, y se los voy a pasar bien rápido, el principal objetivo nuestro es de abrir la oportunidad para la práctica de deportes con calidad. Esto es una palabra importante para nosotros. Entonces, esta palabra de calidad es muy importante para nosotros. Una visión muy chica de que el proyecto social puede dar cualquier cosa a cualquier niño. No, eso está dentro de nuestro foco principal, ofrecerle prácticas deportivas de calidad, sobre todo para regiones menos favorecidas de la sociedad, y darle preferencia a escuelas públicas y trabajar también en la parte de la escuela que no se estudia en el turno. Eso es la parte del instituto nuestro. Esto no empezó directamente relacionado a las escuelas, hay una vertiente legal relación social, pero nosotros vimos que nosotros queremos transformar una transformación social. De hecho, precisamos de hecho estar dentro de la escuela. Es el ambiente que tiene que ser reconocido como principal elemento de transformación, y el deporte tiene que ser parte del ambiente para ayudar a transformar y estar relacionado directamente con la educación. Entonces, para brindar eso, una de las principales cosas que nosotros trabajamos con nuestros profesores es la recepción. Nosotros vemos que trabajar con proyecto social, uno de los elementos fundamentales es recogerla bien, que se sienta muy a gusto y motivada. Entonces, hacer que el alumno crea que él es capaz en sí mismo, salir un poquito de aquel concepto de que todo es difícil, todo es imposible, es un punto principal para nosotros en nuestro instituto, y es lo que nosotros trabajamos más con nuestros profesores. Todo eso tiene un objetivo principal. La metodología es importante, la cantidad importante es importantísima, pero lo más importante, si uno quiere de hecho trabajar valores con los niños, yo creo que el tema del Congreso es valores. Nosotros tenemos que hacer que el niño quiera volver el día siguiente. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros, de compartir, que es darle al alumno la voluntad y las ganas de que vuelva el día siguiente. Tiene que ser una práctica con placer, que incentive y que desafíe al mismo tiempo, y que pueda ser realizada, porque solamente si él quiere volver el día siguiente vamos a conseguir trabajar valores. Y ahí los valores del deporte pueden contribuir muy significativamente para formar los valores de ciudadanía. No podemos trabajar valor, y eso lo hemos visto en la práctica, no podemos trabajar valores con índices de frecuencia de ese 50%, con índice de evasión muy grande. Tenemos que tener el alumno constantemente para empezar a incorporar los procesos de trabajo, del trabajo del profesor en la propia clase. Entonces, mucho más que simplemente hablar de valores, tenemos que transmitir valores de forma congruente y constante. Entonces, nuestro programa, en su metodología de iniciación deportiva, incorporamos los valores en todos los momentos de la clase, no solamente en una rueda de conversación al inicio, o con un tema en algún momento, sino con un tema transversal. Los valores tienen que tornarse valores perceptibles, conversables por los alumnos y por los niños. Y nosotros dividimos 4 valores principales: cooperación, responsabilidad y respeto, y autonomía, como valores que van subiendo dependiendo con trabajamos de 9 a 15 años, y entonces esos valores tienen relaciones con las cartas universales, con los principales principios psicopedagógicos, y la idea es que el niño se sienta bien a gusto para poder además crecer junto con el valor, y él va viendo eso con el profesor en la clase, la sala de clase. Nosotros queremos, y esto es un planteo importante, que es crear un impacto de cambio social, y
Yo querré decir algo que yo mencioné mucho en varios locales porque yo participo en lugares de debate, es que nosotros tenemos que quebrar un poquito ese concepto que el deporte tiene un objetivo simple y ocupa tiempo. No, el niño está muy activo, entonces que salga y haga la educación física para que gaste un poquito de energía y después vuelva. No, eso es un objetivo muy excesivamente simplista. Nosotros no somos un gastador de energías. Educación física no tiene ese propósito, tiene un propósito de generar movimiento, pero sobre todo tiene un propósito de formar personas que trabajan valores. Estos objetivos esperados son transmisión de valor, es promover salud y calidad de vida y generar actividad para ayudar en la formación del ciudadano. O sea, eso es un punto importante porque muchas veces dice, bueno, hacemos un proyecto deportivo porque así el chico sale de la droga. No, la relación no es muy directa. Ocupar el tiempo puede ser hecho de cualquier forma, tiene que ser ocupado de forma que sea aprovechada. Yo ya vi, inclusive ayer se habló sobre eso, y el deporte es bueno por sí, no es bueno por sí, pretende la forma, cómo se usa, y para ser bien usado tenemos que tener un profesor preparado, una persona entrenada para poder manejarse con esos procesos y sacar el máximo provecho de los 60 minutos, como fue dicho, no podemos trabajar 60 minutos, pero tenemos que trabajar, potencializar lo máximo que se puede. El profesor tiene que estar preparado para eso. Entonces, dentro de ese contexto, el Instituto Compartilhar está en un programa sociodeportivo atendiendo a 3.500 niños de 9 a 15 años en 4 proyectos en 5 estados, en 36 núcleos. Entonces, este es el contexto del instituto. Nosotros trabajamos voleibol hasta, inclusive por el origen de Bernardinho, que es quien lo creó, y en algunas otras, en unos pequeños proyectos, nosotros incluimos otras modalidades, pero más como una necesidad. Todavía no tenemos el conocimiento suficiente para metodología para trabajar otras modalidades, pero los principios son fácilmente diluibles para cualquier modalidad. Y entonces llegamos a un punto importante, que es la relación de Unilever. Es un instituto que fue creado en el proyecto, que en aquella época se llamaba Centro de Rexona de Excelencia de Voleibol, fue creado por Unilever. Nosotros montamos un club y recibimos un equipo principal que era el equipo Rexona, y después juntos tenemos un proyecto social. Eso solamente Estado Paraná. Con el pasar del tiempo, en 97, era una relación muy de patrocinio, o sea, visibilidad. Con el tiempo fueron viendo que la parte social les daba un retorno de responsabilidad social y también un abordaje, una llegada a su público más nuevo con una forma diferente de propaganda. Entonces, eso era una relación interesante para ellos. Entonces, y eso se dio durante 5 años, y nosotros entonces incentivamos a Bernardinho que monte un instituto para, si se saliese de Unilever, nosotros que se mantuviera ese proyecto. Entonces creó un instituto, en 2005, la gente fue de Río de Janeiro, el proyecto social continuó y el instituto ya estaba constituido. Y comenzamos a evolucionar con el proyecto en otros lugares de Brasil, y hay algunas cosas que son importantes. A pesar de que Unilever haya empezado con nosotros no queremos depender solamente de un único aliado. Entonces nosotros buscamos, allí ustedes van a ver varios logotipos, ¿no? En realidad esos logotipos son empresas que nos apoyan especialmente en cada uno de los lugares. Nosotros veíamos en algunos socios, nuestros aliados, una necesidad de tener esos, de que ellos tuvieron un retorno que los niños estaban teniendo. Entonces nuestros aliados normalmente son aliados locales. Entonces, si veíamos, si estamos hablando de Natal, yo tengo en Natal 2 aliados, y en Campinas tengo Medley, que es un alguien de Campinas, y así trabajamos en Río. Tengo un aliado, una alianza con Metro Río, buscamos para que genere el compromiso de la proximidad y que ellos permanentemente estén yendo al proyecto y vean lo que está pasando, etcétera. Pero evidentemente la evolución
La maduración del Instituto trajo a Unilever dentro del concepto de madurecimiento. O sea, hace 7 años nuestro proyecto fue levantado a un proyecto mundial de Unilever, los únicos proyectos de deportes que un nivel mundial mantiene en el mundo. Y eso es para nosotros, es un compromiso, es una responsabilidad, pero por otro lado, ellos crecieron junto con nosotros y fueron viendo que mantener el patrocinio también tendría que dejar solamente en el proyecto y pasar a ser un instituto. O sea, generar sustentabilidad en el instituto no es solamente patrocinar proyectos, donde tienen un aporte de recursos para un proyecto y otros que van en directo al instituto compartir que los gastos están dentro de mantenimiento de infraestructura, lo que no es normal. En todos nuestros proyectos separamos una parte para el ministro, para que opere el ministro, el mantener una buena organización, institución, facilite la calidad de la aplicación de su proyecto. Y muchos patrocinadores no ven eso como un foco principal. Esto es un concepto interesante que Unilever empezó a entender que era importante y poco a poco fue sacando un poco el recurso del proyecto y pasándolo directamente al instituto. No es fácil porque muchas veces la prestación de cuentas no es directa y ellos tienen auditoría externa. Con nosotros una auditoría porque se reporta a Inglaterra y de cierta forma tuvimos que convencerlos de que el proceso continuo es proceso de confianza y ellos entienden eso y ellos van a ver los datos, vamos a brindar los datos, pero ellos no pueden querer controlar todas las variables. Entonces algo muy importante que me gustaría comentarles en relación a la relación que tenemos con aliados privados e institución sin fines de lucro. Entonces tenemos que tener nuestra autonomía, pero tenemos que crear relaciones de confianza que atiendan las demandas de a nuestros socios que se reportan a matrices en el exterior. Y ahí les quiero contar algo interesante. Las tendencias hoy nos llevan a recursos que vienen solamente a la ley de incentivo de deportes. Entonces eso es un problema que estamos viendo. La gran mayoría de las empresas están migrando a esa situación y las entidades van a tener que prepararse para justificar mejor y evitar depender solamente de recursos públicos. Los recursos públicos son buenos, pero son inseguros porque a veces demoran para ser aprobados, a veces están en proyectos continuados y se dificulta mantenerse por causa de eso. Entonces, yo coloco algunos desafíos para que podamos cuestionarlos. Un primero es cómo hacer mantener proyectos continuados y la preferencia de los patrocinadores y la ley de incentivos son para proyectos puntuales. Segundo punto en relación a la sustentabilidad de las entidades, cómo podemos mantenernos en una calidad operativa buena si los recursos solo pueden ser usados en un proyecto específico al final. ¿Cómo mantengo un cuerpo de calidad si solamente puedo gastar en el proyecto? Entonces es otro desafío muy bien, que lo vemos muy claro por quien está con recursos de incentivo fiscal. Algunos tienen más flexibilidad, algunos menos. En federal es mucho más complicado, algunos estados tienen más flexibilidad, pero todos ellos dependen de alguna variable. La dependencia de aliados, no lo hemos visto muy claro, partidos que eligen proyectos con foco en el retorno de la imagen. Hablamos de proyectos de educación, vemos que nuestro retorno demora 5 años para formar niños con un perfil de valores. Nosotros no estamos hablando de cambiar los niños, sino incorporarle valores en un niño en una situación fácil. Entonces nosotros esperamos es que sus aliados entiendan que visibilidad, y eso por un lado es una oportunidad, como fue dicho, los grandes eventos, por otro lado es una amenaza porque los patrocinadores se vuelcan al gran evento y el gran evento tiene un gran retorno, que es el retorno de imagen, y nuestro retorno con los niños no es un retorno de imagen.
es un retorno ciudadano. Esto se va a tener una conciencia de ciudadano que va a demorar a aparecer, pero eso es lo que vamos a perseguir. Eso es un desafío muy grande y hablando específicamente sobre el Ministerio de los Deportes, a través de la ley de incentivo al deporte, esto es un equilibrio más grande entre las diferentes manifestaciones. También los grandes eventos tienden a migrar los recursos para construir infraestructura, etcétera. Y nosotros como proyecto social volcado a los niños tuvimos muchísimas dificultades de convencer a los aliados de que el dinero en el deporte educativo y participación es un dinero, voy a defender mi causa, que va a generar una transformación mucho más grande que simplemente construir un estadio. No que yo sea contra construir estadio, pero el estadio tiene una relación directa con infraestructura. Nosotros vamos a precisar el estadio para que sea justificable por el gasto que se hizo. Entonces, esos son desafíos en función de las tendencias. La función era más provocar esa situación de la iniciativa privada. Es muy importante para proyectos sociales, pero también tienen que entender que proyecto social demora a dar resultados. Nosotros ahora estamos midiendo un proyecto en materia de impacto, 5 años después que estamos haciendo la primera evaluación de impacto, que es algo muy demorado. Muchas gracias y estoy abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias, Luis. Yo quiero entonces ahora agradecer a todos los presentadores y vamos a abrir entonces ahora la palabra o el tiempo, lo que nos sobra de tiempo para preguntas y respuestas. Antes de hacer eso, simplemente quiero rápidamente pasar algunos de los valores que fueron mencionados por los diferentes conferencistas y yo espero que puedan escucharlos en el contexto de que estos son los que ustedes pueden buscar en sus organizaciones cuando queremos establecer alianzas, relaciones y considerar no solamente estos valores, sino identificar qué es lo que puede ser los valores que ustedes comparten con sus organizaciones, con aquellos que ustedes quieren colaborar. Entonces, algunos de esos valores incluyen innovación social y un abordaje basado en pruebas para trabajo colaborativos, compartir de conocimiento, el derecho a la educación como un valor, buena gobernanza, sustentabilidad, calidad y la promoción de buena ciudadanía o ciudadanía activa. Entonces, apenas algunos de los ejemplos de las cosas que escuchamos hoy, los valores que fueron. Y con eso, entonces, darle la oportunidad de tener preguntas. Yo tengo una aquí para Tom, y este viene de Twitter, y la pregunta es, ¿cómo ustedes priorizan la prioridad basada en los datos que ustedes están recogiendo? ¿Cómo nosotros priorizamos los impactos, los datos de impacto? Yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros, para ser completamente honestos, antes de priorizar, de hecho, es conectar los datos de impacto. Sobre todo lo que nosotros estamos tratando de hacer es difícil porque hay tantos datos que entran, pero lo que yo me gustaría decir es que hay como dos tipos grandes de datos. Tenemos los números, que de hecho, si tiene un papel, es importante, tenemos que saber cuántos jóvenes estamos impactando. Y después tenemos los resultados, los datos de impacto, cómo han cambiado, de hecho, la vida de esas personas. Y entonces, para ser honesto con ustedes, en el pasado nosotros estábamos enfocando demasiado los números y ahora estamos colocando mucho más prioridades en los resultados sociales y el cambio de vida. Estamos muy enfocados en eso en este momento. Yo creo que es una prioridad principal para nosotros. De hecho, reconocer que para obtener ese tipo de datos de derechos es un enfoque a largo plazo. No podemos simplemente crear en 5 o 6 meses y tal vez no en un año. Es un programa que tiene que ser de muchos años para poder, de hecho, tener unos datos que sean buenos. O sea, yo creo que esos son los datos que estamos priorizando ahora, sobre cómo está cambiando la vida de las personas y no tanto cuántas personas, de hecho, hemos impactado. Muchas gracias. Ahora queremos a unas preguntas de
alguien que se llama Eliana. Es una pregunta para Gianna. La pregunta es, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que han tratado de suplementar lo que ha sobrado el gobierno para el deporte. Y hay un problema financiero que mayor parte de cuestión de administrativa. Y en este contexto, ¿por qué no pueden las ONGs no pedir dineros para 2013, inclusive aunque haya muchos ejemplos de éxitos de años anteriores? Es una pregunta interesante que nos da la oportunidad de valorar inclusive las iniciativas de este sector, como acaba de ser presentado por un compañero. Hablamos del problema de financiación que nosotros tenemos, ya sea por la ley de incentivo, que es una forma de financiación a través del Ministerio y a través del Gobierno Nacional de recursos incentivados, o sea, por la transferencia voluntaria que se da a través de convenios. Lo que pasó, y me parece que está entre paréntesis, es el segundo tiempo, el PST, es que para el programa segundo tiempo, lamentablemente, en 2012, nosotros no podemos ya abrir la posibilidad de financiar para el tercer sector. Eso es algo que para nosotros, que estamos en el programa hace ciertos años, yo estoy trabajando en el programa segundo tiempo desde 2006, nosotros tenemos, como fue dicho en la pregunta, excelentes experiencias con el tercer sector. Tenemos locales en que el gobierno no llega, como en algunas favelas, por ejemplo, de Río de Janeiro, y algunos locales, y no solamente porque el Estado no llega, sino también porque de hecho lo que hace que las instituciones son las personas. Esto no quiere decir que una institución pública o privada sin fines de lucro, lo que hace la diferencia de hecho es que nosotros lo entendemos bien, son la gente que están dentro de la institución. Entonces tenemos excelentes ejemplos, pero lamentablemente por causa de algunas denuncias que algunos de ustedes ya deben haber visto en los medios, que empezaron en febrero de 2011, incluso pasaron durante todo el año de 2011 y acabaron combinando en la caída del ministro en octubre del año pasado, que fueron incluso denuncias que después fueron aclaradas y fue absolvido, y denuncias sin fundamento, pero que demonizaron el tercer sector. Evidentemente tenemos ONGs buenas y malas, como las también hay en las instituciones públicas y privadas, pero lamentablemente todo ese movimiento hecho por los medios en relación al programa Segundo Tiempo hizo que el Ministerio del Deporte en ese entonces tomase una decisión de no hacer más sociedades con las instituciones privadas sin fines de lucro, y eso fue hecho por causa del decreto que fue firmado el año pasado por la Presidenta, y que hizo que todos los organismos federales hicieran una especie de una raspada en las cuentas de y muchas ONGs pasaron a formar una lista que fue divulgada en el portal de la transparencia de la CGU, que fueron consideradas no idóneas y no pudieron más captar recursos, y ahí con varios problemas, inclusive en la legislación laboral, en cuestión de varias causas, procesos, porque no pudieron honrar su compromiso, porque ni siquiera pudieron recibir la segunda cuota de sus convenios. Entonces fue todo un movimiento de las medias, pero tenemos casos y casos, o sea, lo que hemos hecho desde entonces, analizando cada caso, lo que de hecho fue dicho que donde la denuncia procede va a ser analizado por los organismos de control, pero las buenas experiencias esperamos rescatarlas, inclusive algunas de esas ONGs que entraron con pedido de amnistía. Esperamos que hasta el final de este año podamos superar eso completamente, en 2013 reabrir el pliego de vasos para el tercer sector, porque esto que estamos calificando ese proceso, y esperamos poder retomar esas alianzas para 2013. Muchas gracias. Entonces voy a pasar ahora a una pregunta para Luis. ¿Todo bien? ¿Usted encuentra algún conflicto moral en trabajando con empresas privadas? Y ahí hay una otra pregunta también de continuación. ¿Usted tiene que considerar cuidadoso con quién usted está trabajando, en cierta forma, en ese sentido?
Evidentemente que es una decisión ética de la propia entidad. Me parece que eso es un principio. Yo no veo ningún problema en trabajar con iniciativa privada. Yo creo que cada uno tiene que establecer cuáles son los criterios, cuáles son las empresas que pueden, que tienen relación con ustedes. Como ya le dije en mi planteo, nosotros siempre tratamos de buscar a socios locales y tratamos de gente que tengan identificación con aquello que hacemos y que creen, de hecho, en nuestra causa, que tienen valores y principios que comulgan con exactamente lo que nosotros hacemos. Pero me parece que trabajar en red es la gran fuerza. Nosotros tenemos, cuando entramos en un lugar, usamos la red pública con sus profesores y escuelas. El instituto es un movilizador, un catalizador con la metodología y tratamos la iniciativa privada para que el recurso público sea destinado para aquellos que tienen y la iniciativa privada puede estimular entonces con los recursos la entidad para que se haga un proyecto dentro de una escuela y con eso podemos sustentarnos durante mucho más tiempo. Pero la iniciativa privada es fundamental, pero tiene que haber entonces una relación ética y de principios entre la entidad y la empresa. Y lo que yo siento cuando empezamos a establecer, dejar bien claro cuáles eran los criterios entre los roles y responsabilidades, entonces tenemos dificultades, tenemos que mantenerlo siempre hasta el final. Entonces es muy interesante que se establezca con clareza qué es de la iniciativa privada y qué es de la iniciativa pública. Muchas gracias. Entonces, usted mencionaba lo de networking, ¿no? Redes. Entonces, yo con eso, con esa conexión, vamos a Vladimir con la pregunta de qué factores ustedes precisan equilibrar en el crecimiento de su red y qué aspectos cambian, qué aspectos cambian más y cómo uno tiene que adaptar su trabajo. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, comenzamos, como mencioné, de cero. O sea, no tenemos ningún tipo de redes sociales. Evidentemente, habían algunos aspectos de relacionamiento que pasamos sobre todo aquí en América Latina y parte en Europa, cuando empezamos el estudio sobre la creación de una red. Y como si fuéramos una organización joven, nosotros tuvimos que, de hecho, casi no teníamos fondos y no teníamos con la expectativa de que íbamos a tener un cuerpo de financiador. Entonces, al inicio de la creación de nuestra red, decidimos no tener un cuerpo financiador, sino una organización que soporta las relaciones entre las organizaciones locales, las ONGs, nuestros miembros y diferentes otras partes involucradas. Entonces, este tipo de crecimiento en nuestra estructura, de nuestra gente y nuestro personal, el crecimiento de la red nos lleva a algunos de los factores de riesgo que también mencioné en mis palabras de presentación. Si uno está siempre en conflicto de interés porque nos tenemos que crecer su propia organización, pero también esta organización está ayudando a una otra red y más organizaciones, al final de cuentas, algunos de los factores que están, y ahora voy a la pregunta, es el tamaño del cuerpo de coordinación y el tamaño de la red. Si hay un equilibrio entre eso, yo creo que el equilibrio tiene que ser una organización bien más chica y una red más grande. Entonces ahí tenemos una buena oportunidad de ser visto no como una competencia, sino como un facilitador, una especie de corredor de facilidades. Y otro factor que es muy importante, y me parece que al final de mis palabras también mencioné, es mantener una relación personal muy importante con sus compañeros, porque si empezamos y en cierto punto tenemos ese desafíos en comunicaciones, en marketing, en nuestra propia organización. Si nosotros empezamos simplemente a hablar de números y hablar que tenemos tantos miembros y métricas y subimos tantos niños, apoyamos tantas participantes, entonces se pasa a ser una especie como una glorificación y pasa a ser caótico y no sabemos quién habla de qué. Entonces mi sugerencia, y ese sería el segundo factor, es que de hecho estar conscientes de que estamos comunicando y que lo que está permitiendo que
que se divulga en la red, porque la experiencia muestra que las historias vienen de la red y la celebración de sus logros lleva a un conflicto de interés. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que es el equilibrio entre los diferentes socios o aliados, tanto como cuerpo coordinador con el crecimiento de la organización. Uno precisa también fondos para mantener la estructura y después pasa a ser un desafío descubrir el equilibrio entre aquellos que están financiando tu trabajo de coordinación y aquellos que están apoyando la organización también en las bases. Entonces, y ese equilibrio me parece que también es una de las cosas más importantes para el futuro, para nuestra red, para ver cómo podemos alcanzar un modelo de gobernanza que sea suficientemente chico para que no compita localmente, pero por otro lado suficientemente fuerte para que continúe el trabajo, cumplir su papel de coordinador. Muchas gracias, Vladimir. Y tenemos un tiempo para una última pregunta. Pero antes de llegar, simplemente quiere decir que la forma como tomamos las preguntas, esto es muy interesante. Yo tengo toneladas aquí de preguntas que tendríamos para, pero yo creo que estas preguntas son todas valores. Yo como moderador, yo tendría que compartir todas esas preguntas con todos los participantes, con el panel que estamos aquí también para que su consideración para después. Entonces, como la pregunta final es para Luis, y la pregunta es, además de trabajar con los niños y con los adolescentes, usted también tiene familias como personas como aliados para transmitir esos valores. Esa tal vez sea la cuestión más difícil. Nosotros tratamos de trabajar siempre en 3 dimensiones, en 3 diferentes esferas. La primera sería en un proyecto, la segunda en la escuela y la segunda en la familia. Y la familia, lamentablemente, no es un ente muy participativo en esa comunidad. Entonces, nosotros sentimos, como trabajamos en la escuela, es un responsable, no puede entrar dentro de la escuela cuando está viendo clase. Entonces, no es un miembro visto en la escuela. Y, inclusive, en muchos casos, cuando nosotros llamamos a un padre a la escuela, probablemente simplemente porque algo pasó, el niño hizo algo malo. Y ya tratamos inclusive de estimular que el director llame alguna vez el padre para ver si él viene, y nos dijimos, podemos decirle, para decirle su hijo está yendo muy bien en el proyecto social y deportivo y su hijo es un destaque, coopera y ha mejorado muchísimo la capacidad de prestar más atención en clase y esas relaciones, esa dificultad de estar en la familia, sobre todo cuando estás en algunas comunidades en las cuales, de hecho, uno no está insertado en la comunidad, sino en la escuela. Esto es un desafío muy grande. Entonces, estamos haciendo ahora, como le dije, estamos haciendo una evaluación de impactos y tenemos que pensar en base a estrategia para poder motivar al grupo focal de responsables de nuestros alumnos y motivar mucho más el grupo focal de responsables que eran nuestros responsables y eran responsables de alumnos de la escuela, que es el grupo control. Y es una dificultad muy grande. Sí, ya con esta persona que está participando ya es difícil, imagínense con aquellos que no son del proyecto. Entonces será muy interesante que la escuela, en vez de ser un elemento que llama al padre solamente para reprimir, puede ser llamar para elogiar también. Entonces ese es el principio que nosotros tenemos en nuestra metodología. Parar de hablar de lo que estuvo mal y dejar lo que hizo bien, y el niño va a quedar mucho más feliz. Muchísimas gracias. Y para cerrar, yo querría decir entonces que los conferencistas que están aquí a disposición de todos ustedes y para preguntarles lo que quieran durante el almuerzo, ¿no? Y finalmente quiero agradecerles a todos ustedes, porque ustedes son los peritos, aquí los que saben, y en cada campo de lo que hablaron, y yo les agradezco muchísimo de poder estar aquí en esta sesión y estar aquí. Muchísimas gracias.